Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochun, les saludo desde Beijing. Nuestra primera escala de hoy será México, un país que dispone de estrictas leyes de control de armamento, en el que, sin embargo, entran de contrabando cientos de miles de armas cada año, muy probablemente desde Estados Unidos. Luego viajaremos a Bolivia, donde se ubica la ciudad a mayor altitud en el mundo, un enclave en el que se está desarrollando una transformación arquitectónica, sin parangón, de la mano del arquitecto Prati Mamani. Por último, nos deleitaremos con imágenes sobre la elaboración de joyas a partir de una técnica de origen árabe en la localidad colombiana de Mompox. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Estados Unidos y su papel en el mercado negro de armas de México. Prati Mamani transforma El Lardo, la ciudad más alta del mundo, con un estilo arquitectónico rompedor. La filigrana llegó a Mompox con los conquistadores españoles. Las leyes de control de armas en México son algunas de las más estrictas en el mundo. Solo existe una tienda de armas en todo el país, la cual es manejada por el ejército. No obstante, cada año 250.000 armas de fuego son vendidas en el mercado negro. CGTN realizó una investigación en México para saber más sobre la manera en la que las armas entran de contrabando a México mediante terceras partes desconocidas, que según se dice está en Estados Unidos. En el Día de la Independencia en México, miles de ciudadanos se reúnen a lo largo de la Avenida Juárez en el corazón de la Ciudad de México para presenciar el desfile militar anual del país. Un equipo de avanzada fuertemente armado y la policía mantienen libre y segura la ruta del desfile, haciéndola prácticamente impenetrable. El desfile comienza haciendo muestra del poder militar de México. Hombres y mujeres representando a parte de las tropas en activo del país y 250.000 armas. Una gran fuerza armada. O quizás no, si se considera, de acuerdo a algunos estimados, que el mismo número de armas, 250.000, entran ilegalmente de contrabando a México provenientes de Estados Unidos. Armas de fuego ilegales responsables de muchos de los más de 100.000 asesinatos cometidos en México en la última década. Y también están las armas de fuego ilegales en manos de ciudadanos que respetan la ley y que simplemente buscan protegerse de la enorme cantidad de armas ilegales en las calles. En un país en el que es constitucionalmente prohibido para la mayoría de los ciudadanos que respetan la ley poseer un arma, incluso legalmente. De hecho, solo hay una tienda de armas en todo el país. Tan solo a una llamada de Uber en el centro de la Ciudad de México. Llega un Volkswagen Jetta propiedad del chofer de Uber, Eric. Eric, Mike. Hola, bienvenido, Mike. Viva México. Viva México. We are going to a gun store, and I think it will be easy to find Eric because it is the only gun store in Mexico. Pues no he escuchado hablar así como tal, porque como aquí en México casi no hay. It's run by the military. It's on an army base, actually. It's the only place you can buy a gun, and you have to have identification, references, no criminal background, and you're only allowed to purchase one handgun or one rifle. Y como esperábamos, en el centro de la Ciudad de México entramos en una base militar abierta y nos estacionamos justo frente a la única tienda de armas en México, conocida formalmente como la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en la que se prohíben las cámaras.
por lo que pasamos con el auto por el frente del establecimiento. De aquí, perfecto. Fotografías poco comunes dentro de la tienda revelan lo que parece ser una tienda de armas bastante estándar. Lo único que destaca es que los vendedores son soldados uniformados. Venden anualmente una cantidad bastante limitada de armas de mano o rifles de caza a quienes en el país son considerados como mexicanos acomodados con conexiones en el gobierno. A estos se le permite adquirir armas de mano de bajo calibre para protección personal en sus hogares, o escopetas para cazar. Un promedio de solamente 6.500 armas son vendidas legalmente a individuos cada año. Algunos dicen que es una manera impresionante y bastante responsable de controlar quién tiene armas y cuántas hay en el país. Por lo menos para el chofer de Uber, Eric, es así. Es muy bueno y realmente que tengan un permiso para portar un arma. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos armas, sería un problema muy... El problema es que al parecer, todos tienen armas. Bueno, no todos, pero al menos es la percepción generalizada entre la mayoría de los mexicanos, dado que una enorme cantidad de armas cruzan la frontera cada año. Por ejemplo, un chico de una zona rural en México va por la vida cargando una de las distintas armas que su familia ha adquirido en el mercado negro. Hola, gorda. ¿Qué vendía? Su familia cultiva marihuana destinada a Estados Unidos. Tienen varias armas, algunas de ellas AR-15, e incluso su madre lleva con ella un modelo más antiguo. Sí. Cuidar trabajo. La producción de las AR-15 comenzó en Estados Unidos a principios de 1960. Es la versión semiautomática de la M16 del Ejército de Estados Unidos. La AR-15 es muy común entre los traficantes de drogas de México, como la que tenía el líder de uno de los cárteles más poderosos del país, el Chapo Guzmán. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos llama a la AR-15 el arma de América. Tiene un costo aproximado de $1.000 en Estados Unidos y cualquiera que compre una puede hacer rápidamente un promedio de $500 al venderla a alguien en el mercado negro. Una vez en México, la AR-15 puede alcanzar un precio de hasta $5.000. 1.000 rondas de municiones para la AR-15 tienen un costo aproximado de $400 en Estados Unidos, el doble que en México. No obstante, quizá el arma más popular en el país latinoamericano sea la AK-47, con un cargador en forma de cuerno con 30 tiros. Es el nombre del arma, cuerno de chivo. Muchas AK son exportadas primero a Estados Unidos desde Rumanía antes de llegar a México, pero muchas otras son también de fabricación estadounidense. Las armas más comunes de fabricación estadounidense que pueden encontrarse en México incluyen Colt 45, varios modelos de Smith & Wesson y algunas Ruger Mark IV. Las armas de mano que pueden costar de $600 a $800 en Estados Unidos, a menudo cuestan el doble en México. Y eso son solo piezas pequeñas. Arsenales de armas han sido incautados por autoridades mexicanas que incluyen desde ametralladoras de alto calibre y cohetes lanzagranadas hasta bazucas. Al hablar de armas pequeñas, la mayoría de la gente asegura que no es ningún misterio su lugar de origen. Todas las armas que hay aquí en México, mae, todas las armas tienen el sign de USA, mae. USA, pues. Es América Latina, pues. O América, los americanos allá. Los pinches gringos, pues. ¿Entiendes? Esos pinches gringos que compran armas y saben, y las venden a otra gente y agarran un billetillo. Y se ceban, pues. Y ahí están vendiendo de una, de dos, de tres, de cinco. Pues al rato tienen 40, pues. Y a esos 40 los venden un chingazo bueno de billetes, machín. Las armas valen billetes, pues. Y los gringos hacen trabajo con mexicanos vendiendo armas, pues. Se dice que los propietarios de armas en Estados Unidos poseen de manera colectiva más de 300 millones de armas en el país. Aunque la vasta mayoría de los propietarios de armas en Estados Unidos no las están vendiendo a los mexicanos en el mercado negro, es un hecho que existen 300 millones de armas en circulación en Estados Unidos gracias a las leyes sobre armas, o la falta de ellas, lo que de acuerdo con críticos hace que sea tan fácil conseguirlas. So kind of show you some of them.
Los estadounidenses publican vídeos en YouTube de todas las armas que se venden en tiendas como Walmart, que hasta el año 2015 tenía a la venta las AR-15 en sus tiendas. Te lo aseguro, amo vivir en Estados Unidos, donde puedes comprar una botella de Coca-Cola, un par de calzones y una pistola. Todo en la misma tienda. No hay nada mejor que esto. Algo muy común entre compradores de armas estadounidenses es comprar pistolas a un precio de aproximadamente $1.000 y venderlas a $1.500, una ganancia rápida de $500 para un comprador del mercado negro quien posteriormente la transporta a México. De acuerdo con el gobierno estadounidense, este tipo de compras es difícil de monitorear, pero existe una manera de reducirlo. 4 académicos de la Universidad de San Diego realizaron un estudio llamado El Camino de la Pistola sobre el flujo ilegal de armas a México. Uno de ellos es el doctor Topher McDougall. Soy geógrafo económico. Me gradué de MIT y básicamente sentí mucha curiosidad sobre la manera en la que funcionan las economías durante guerras y la inestabilidad civil. McDougall ha estudiado las economías de armas en todo el mundo, incluyendo en zonas de conflicto bastante inestables. En Sierra Leona y en Liberia. En el caso de México, McDougall cree que una de las claves para detener el flujo ilegal de armas es que las autoridades detecten el tipo de compras en las que se hacen pequeñas ganancias de manera más agresiva, en particular en los estados fronterizos del país, que tienen la mayor concentración de tiendas de armas, las cuales se benefician enormemente del comercio en el mercado negro. Por ejemplo, de acuerdo con el estudio de McDougall, los comerciantes de armas en Estados Unidos registraron en 2012 una ganancia de $127 millones de las ventas de armas que terminaron en México. Armas incautadas por autoridades mexicanas y rastreadas por sus números de serie a tiendas de Estados Unidos. La mayoría compras de armas para su venta a cambio de pequeñas ganancias en la frontera sur de Estados Unidos. Lo que McDougall llama muy acertadamente efecto de aglomeración de tiendas de armas en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Básicamente lo que pudimos hacer fue demostrar que de hecho hay un efecto de aglomeración. Entre más cerca de la frontera se hace más evidente. Un efecto muy significativo y poderoso de proximidad a la frontera México-Estados Unidos. Esto eleva la concentración de vendedores de armas al por menor. Estamos a solo 15 minutos de la frontera. En muchos sitios simplemente se pueden meter 2 armas en una bolsa y lanzarla por encima de la barda. Y listo. Siempre y cuando tengas un contacto del otro lado. No se ha hecho nada para evitar el flujo de armas al sur. Las tiendas de armas en Estados Unidos deben hacer revisión de antecedentes de los compradores, pero por lo general no son responsables de lo que le sucede a un arma de fuego después de que sale de la tienda. Es por esto que la compra y venta de armas al por menor en México ha sido un negocio tan exitoso. Y es por esto que el estudio de McDougall recomienda registros nacionales de armas en Estados Unidos. Hemos mostrado una gran resistencia a crear cualquier tipo de registro, incluso solamente en los estados fronterizos, algo que sería el mejor curso de acción. Para crear un registro de compradores quizá restringido a estados fronterizos, dado que un aproximado de 3/4 partes de las armas que son adquiridas en Estados Unidos provienen de estados fronterizos, particularmente del estado de Texas, pero también de Arizona, California y Nuevo México. De hecho, existe una gran oposición hacia la creación de un registro de ese tipo por parte de ciudadanos estadounidenses, quienes creen que lo próximo será que el gobierno venga e incaute sus armas. Creo que siempre que tengamos derechos como ciudadanos, esos derechos implican responsabilidades. Es como conducir. Si se quiere el derecho a conducir, se debe contar con el conocimiento de que ejercer ese derecho podría costar la seguridad de otras personas. Y es por eso que se debe pasar un examen, se debe obtener una licencia y se debe registrar el vehículo, entre otros requisitos. Me parece que no hay razón alguna para que las armas de pequeño calibre sean consideradas de manera diferente. Mi estudio pone de manifiesto el hecho de que al menos desde el lado de la oferta, Estados Unidos es parcialmente responsable de este problema. En cierto modo, sería hipócrita culpar a los cárteles mexicanos por las drogas que entran al país y no pensar que estamos haciendo lo mismo o peor al evitar que las armas entren a México sin control.
La proliferación de armas en la sociedad mexicana ha provocado un aumento de la violencia y de tiroteos mortales entre guardias o guardaespaldas, quienes en muchos casos no cuentan con permisos legales para portar armas. Algunos estimados señalan que quizá existan hasta 600.000 guardaespaldas, esto de acuerdo con el guardia de seguridad veterano Julio César García Marín, presidente de la Sociedad Nacional de Guardaespaldas de México. México es una cultura de la inseguridad, así te lo pongo. En general, el país está atravesando desde hace 2 décadas una situación de inseguridad muy alta, con alto índice de extorsiones, secuestros, homicidios, desaparición de personas y obviamente lo que conocemos como robo urbano. Y eso está detonando que todas las personas hoy busquen la autoprotección y eso lleva a que muchos sí tengan armas ilegales en sus casas para proteger a sus familias. Hay más armas, por supuesto. Y lamentablemente vivimos en un país que, bueno, yo creo que no te tendría que decir mucho de esto, pero sabemos que México hoy lamentablemente todavía tiene muchísima corrupción y eso permite que la delincuencia ande por las calles haciendo de las suyas. ¿No quieres que haya armas? Cierra las fábricas. Eso sería tan sencillo. Pero tú y yo sabemos que eso es un gran negocio para los países, para las fábricas, y obviamente la muerte y las guerras es negocio. La compra y venta de armas es un gran negocio en ambos lados de la frontera. Al parecer, algo que Estados Unidos no ha podido controlar. Y al parecer, tampoco tiene el tiempo para escuchar el consejo de académicos como el Dr. Topher McDougall, cuyo estudio fue dado a conocer en 2013. A fecha de hoy, nadie del gobierno le ha contactado para hablar de la posibilidad de tomar en cuenta sus descubrimientos o recomendaciones para disminuir el flujo de armas de Estados Unidos a México. México es uno de nuestros mayores socios comerciales, de modo que tan solo por el bien del comercio y de la promoción del crecimiento económico, debemos preocuparnos más de la estabilidad económica de México. Desde un punto de vista humanitario, me parece que es un fuerte argumento decir que debemos ser parte de los esfuerzos de prevención, antes de que todo tome un giro más crítico. Y podría decir con toda certeza que de 130 a 200.000 personas han muerto en este conflicto desde el año 2006. Así que si no es ya una crisis, ciertamente podría convertirse en una rápidamente. La única tienda de armas de México, la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, también controla la importación legal de armas de fuego de otros países. Además de vender armas hechas en México, ofrece marcas de Estados Unidos, Australia e Italia. Situada a 4.000 metros por encima del nivel mar, El Alto en Bolivia es la ciudad más alta del mundo. Es además la sede de una transformación arquitectónica que ofrece a sus residentes de clase media un bocado de la vida en la élite. A lo largo de la última década, la ciudad ha experimentado un rápido crecimiento y un lavado de cara futurista. Las calles, antes delimitadas por viviendas de un ladrillo monótono, se sumergen ahora bajo colores de neón y diseños psicodélicos. Esta transformación tiene como fin modernizar la identidad andina de la ciudad. Les presentamos a la brillante mente detrás de esta renovación, el arquitecto Freddy Mamani. El trabajador vea, a toda la familia y esto es espectacular, está lindo. Freddy Mamani es un hombre ocupado. A pesar de ello, encontró un hueco en su apretada agenda y pudimos entrevistarle un viernes por la noche en El Alto, una ciudad boliviana ubicada a 4.000 metros de altitud. Mamani creció en esta ciudad, hoy en plena ebullición. A sus más de 40 años es el creador de la nueva arquitectura andina. Mi inicio ha sido muy de niño, ayudando a mi papá fines de semana o en las vacaciones,
quizás no a trabajar, pero sí jugando con la arena, con el yeso. Por falta de economía, a mis 14, 15 años empecé a trabajar como ayudante de albañil. Estando en colegio, acabé el bachillerato como maestro albañil y luego ya estando en la universidad como contratista, y después que había salido de la universidad y ya a romper las reglas de la arquitectura. En la universidad nos enseñan, digamos, a cumplir las normas, las reglas de la arquitectura, y además yo me sentía como aymara que nos estaban enseñando, nos estaban adoctrinando una arquitectura más colonializada, digamos, una arquitectura importada, no estaba bajo las características de nuestra cultura, de nuestra identidad. Mamani se ha convertido en un arquitecto reconocido internacionalmente. Su movimiento, la nueva arquitectura andina, abraza con audacia colores psicodélicos y diseños que convergen con el kitsch. El trabajo de Mamani está impregnado de la identidad milenaria de su comunidad, desde los colores y los diseños de sus tejidos hasta las ruinas precolombinas. Lo que nos caracteriza es nuestras danzas, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra identidad cultural es bastante rica en Bolivia. Entonces eso significa de que no teníamos una identidad arquitectónica en la ciudad del Alto, no nos identificábamos con una arquitectura. Entonces por eso que yo, después que me había titulado de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, decidí romper las normas de la arquitectura y empezar con una nueva tendencia arquitectónica que identifique a mi sociedad, a mi población. Entonces es por eso que yo había recuperado identidad a través de la arquitectura milenaria que tenemos acá muy cerca, como es Tiahuanaco. Entonces esos trazos de líneas geométricas de las ruinas de Tiahuanaco las he fusionado en la arquitectura que estoy realizando. Y el segundo elemento es los colores intensos, llamativos o quizás incluso provocativos, tal vez rebeldes se podría decir, donde las he fusionado de los textiles, ¿no? De todos los textiles que tenemos en la parte andina. El Alto es una ciudad de inmigrantes y trabajadores. Fue el eje central de los conflictos sociales que vivió Bolivia a principios de siglo. Mamani detalla que el contexto político del país influenció su trabajo. Es una arquitectura que he innovado desde el año 2002, después que ha entrado el presidente Evo Morales, donde es una arquitectura que ha roto todos los esquemas de la academia, todas las normas, porque esta arquitectura tiene una identidad propia en la ciudad del Alto. Con la última elección de Evo Morales ha cambiado bastante la constitución, incluso las leyes de la educación, donde estamos obligados a aprender nuestro propio idioma, porque somos más de 36 nacionalidades con sus propios idiomas, con sus propias culturas en Bolivia. Que el cambio no es el Evo, que el cambio no es el Álvaro, el cambio ni siquiera de un partido, el cambio del pueblo boliviano. Evo Morales cumplió recientemente 12 años como presidente de Bolivia. A pesar de ello y en un gesto controvertido, sopesa presentarse a un cuarto mandato. Ajena a la política, la economía del país ha vivido un significativo impulso, superando a muchos países de América Latina. Un contexto que también ha beneficiado a El Alto, que crece en población y riqueza. El Alto es la ciudad más joven de Bolivia, es la segunda más poblada. Sus habitantes son migrantes del campo a la ciudad, un 90%. El Alto ha cambiado hace una década, algo más, con la arquitectura más que todo la ciudad de Alto, ¿no? Porque a principio era color tierra, color ocre, eran casas hechas de adobe comprimido. Para mí era pues un clima muy frígido, o sea, era árido, sus calles polvorientas, entonces yo traté de dar color a través de la arquitectura que estoy realizando. Los edificios residenciales diseñados por Mamani han pasado a conocerse como cholets, un nuevo concepto fruto de la mezcla de dos palabras. El nombre cholet a principio a mí realmente no me caía bien, porque supuestamente lo fusionaban de dos términos, el término cholo y chalet.
pero en Bolivia lo recepcionamos el término cholo como algo despectivo, lo más bajo, entonces algo discriminatorio. Como ya en los últimos tiempos, en estos tiempos ha cambiado, digamos, la ideología boliviana, hemos sido incluidos incluso en la nueva constitución política del Estado, entonces eso significa de que nosotros nunca hemos tenido ese término. Entonces, yo sí lo acepto en el sentido de fusionar dos términos, la palabra chola y chalet, ¿ya? Entonces esa fusión hace el término cholet, que ha pegado a muchos extranjeros y a la misma población boliviana. A pesar de su éxito y de la popularidad que gozan sus salones de fiesta y sus apartamentos, Mamani no ha conseguido satisfacer a todo el mundo. A principio había mucha crítica, por ejemplo, de la academia, pero muy bien recepcionada por los extranjeros y por mi población. Freddy Mamani no solo ha puesto su nombre en el mapa, también el nombre de la ciudad en la que ha vivido desde que su familia se trasladó aquí cuando era pequeño. Y gracias a esta arquitectura se conoce el Alto, ¿no? Porque antes un extranjero o uno nacional que por primera vez viene a La Paz pensaba que ha llegado a La Paz, pero La Paz es otra ciudad, el Alto es otra ciudad. La ciudad del Alto, de alguna manera estoy tratando de hacer que sea un Tiahuanaco moderno, pero al estilo Las Vegas también, ¿no? Nuestro tiempo terminó. Freddy Mamani es un hombre ocupado. Tiene que salir de viaje para supervisar un proyecto de construcción a unas horas de distancia de El Alto, antes de cruzar el mundo en busca de materiales para su próximo proyecto. Para aquellos dispuestos a aventurarse en elevadas altitudes y observar de cerca el trabajo de Freddy Mamani, existen visitas guiadas a El Alto. El itinerario incluye visitas a decenas de edificios construidos como parte del movimiento de la nueva arquitectura andina. Imágenes que parecen ser idénticas pueden al final ser engañosas. La diferencia no siempre es evidente, hay que ir y descubrirla. Una historia siempre tiene diferentes caras. Nosotros hacemos énfasis en los detalles para ver más lejos y para entender mejor. CGTN, le mostramos la diferencia. Por último, nos vamos hasta un pueblo en Colombia, donde los artesanos elaboran joyas mediante el uso de una técnica de origen árabe. Se trata de una técnica que ha existido en la localidad de Mompox desde los tiempos de la conquista española. Les dejamos con estas imágenes de arte de la filigrana. Así terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.